Sin duda alguna, la participación de los ciudadanos en la vida pública y social se ha convertido en los últimos tiempos en una necesidad, sobre todo ante los muchos acontecimientos que se suceden a diario y que nos sitúan entre las realidades cambiantes. Santa Lucía ha sido y es referente en la participación e implicación en la vida del municipio. La transformación y los avances conseguidos durante estos años han sido posible gracias al trabajo y compromiso de los colectivos y organizaciones sociales. Uno de los acontecimientos que hacen coincidir todo el trabajo colectivo es el Día del Vecino, que un año más se celebra en Santa Lucía. ¿Cuál es el momento social que vive la participación ciudadana? ¿Están los colectivos dando las respuestas a los problemas actuales? ¿Qué objetivo se pretende con esta actividad? En nuestro programa de hoy hablaremos de participación ciudadana con el concejal Raúl de Pablo Serrano y Yana González, representante de la Federación Ventolera del Sur. El objetivo fundamental, que es el de siempre, es el encuentro, el espacio para compartir, para conocer la realidad y lo que hacen todas las asociaciones de vecinos a lo largo y ancho del municipio, y fundamentalmente pasar un día de diversión, de encuentro, de relax, de disfrute de mayores, de niños, de jóvenes, intentar buscar un espacio una vez al año para que tengamos ese encuentro festivo, de ocio y aparte también pues de compromiso, porque al fin y al cabo se trata de eso, de decir qué es lo que se está haciendo. Las primeras palabras de nuestra invitada, de una de ellas esta noche, a este programa Claro Directo, un espacio que realizamos desde el Centro de Producciones de Santa Lucía para este canal. Un saludo, buenas noches. Estamos fieles a esta cita que nos hemos dado de forma periódica, intentando acercarnos o aproximarnos, si ustedes me lo permiten, a todas esas realidades, a todos esos acontecimientos que también exigen de nosotros una especial atención. Y hoy vamos a hablar de participación ciudadana, vamos a hablar también de forma especial de ese acontecimiento que se va a producir este próximo domingo aquí en el municipio de Santa Lucía, el Día del Vecino. Yana González, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches. Y también a Raúl de Pablo Serrano, él es el concejal de Participación Ciudadana en el municipio de Santa Lucía. Bienvenido, Raúl. Buenas noches. Me gustaría, ya que hemos escuchado a Yana, luego hablaremos sobre el propósito y los objetivos de esta actividad, pero vamos a hablar de participación y podríamos empezar haciendo, Raúl, si le parece, un análisis. ¿Cuál es el momento en el que estamos viviendo en relación a la participación ciudadana? ¿Qué podría decirnos? La participación ciudadana no escapa al momento general que se está viendo en la sociedad. Creo que son momentos para facilitar desde la institución pública que los vecinos y vecinas de un municipio, de una isla o cualquiera de los que requiere de cualquier institución en cualquier ámbito se acerque, sugiera, pregunte y se interese por una serie de cuestiones que tenemos que, como decía, facilitarles para que llegue la información y que puedan generarse esa participación ciudadana puramente dicha. Una participación, Yana González, que llega a cuentagotas. A muchos dirían que estamos en un momento demasiado tenso, muchos cambios socioeconómicos, las familias lo están pasando mal y es posible, muchos lo dicen, que la respuesta debe ser o ha tenido que ser ya dada o está por venir, pero se está tardando demasiado. Sí, la respuesta a la agresión tan fuerte que estamos sufriendo, desde luego no ha llegado de forma organizada y común. Ha llegado, está empezando a notarse en la calle, está empezando a notarse en el ambiente, pero desde luego la respuesta no está siendo en proporción a la agresión que se le está haciendo a los derechos de la ciudadanía, al derecho a tener una casa, al derecho a tener un trabajo, al derecho a vivir, a comer todos los días, a que los niños no vayan al colegio sin desayunar. Sí, la agresión es mucho mayor que la respuesta que se le está dando. Y a mí me parece que es una cuestión fundamental, y viene dado fundamentalmente por la falta de unidad y los protagonismos y la división que hay en la misma sociedad, y que no nos ponemos de acuerdo en una acción común, sino que todo el mundo plantea que su acción es la que es la buena, y ahí nos encontramos ahora mismo en una situación de, por un lado, la agresión es terrible, y por otro lado, la organización de la ciudadanía es cada vez más escasa, y hay mucho miedo, hay mucha represión y la gente no se acaba de organizar. La respuesta tiene que ser en proporción a la agresión y no está siendo. Pero vamos a ver, estamos hablando de miedo, de represión, son términos que hemos acuñado de
pasada historia. Que hoy estemos hablando de miedo y represión en esta época parece que es un poco fuerte. Es fuerte, no cabe duda, pero es la realidad. O sea, si nos ponemos a ver los medios de comunicación, sobre todo los informativos, podemos ver cómo cada día se agrede a la ciudadanía que se acerca a reivindicar aquello que necesita para vivir, que no es ni siquiera más allá que eso. Entonces, hay una agresión porque se detiene a la gente, se le acusa de que son nazis, de que son perroflautas, de que son, o sea, se le está agrediendo, y se le está agrediendo de una forma, yo diría que sin parangón, sí, muy cercano a eso que tú decías de tiempos pasados. Raúl de Pablo, ¿cuál es el caldo de cultivo que posibilita este tipo de desencanto? Porque tenemos que poner de manifiesto también que todas las encuestas, las instituciones salen muy mal paradas, todas, también fundamentalmente las del ámbito político, y tenemos con nosotros a un concejal. La gente ya no se fía de los políticos y prácticamente estamos en la cuerda floja en lo que se refiere al nivel de credibilidad que nuestras instituciones nos están dando. Ese caldo de cultivo que se está generando, ¿cuál es? ¿Cuáles son las razones o las pautas para conocerlas? El caldo de cultivo, como comentabas, puede ser la indefensión que sufren los ciudadanos y ciudadanas cuando se ven ante un monstruo puramente económico y puramente basado en intereses relacionados con la economía y el capitalismo, que es lo que hace que las personas sientan una situación injusta. Ese es el caldo de cultivo para que un montón de gente se esté marchando a la calle para reivindicar cosas que, aunque falte fuerza, como está diciendo Chana, y falta organización, creo que es la llave para que se le escuche, ¿no? Son medidas de presión, y hay algunas medidas de presión que se están dando que pueden dar más o menos frutos, ser más o menos mediáticas, pero creo que es la base. Es la base para que se escuche y se les tenga en cuenta. ¿Cómo se ha degradado tanto nuestro sistema? Intentando huir de la generalización, cosa que no nos gusta para nada. Decir que todo el mundo es igual, ni los políticos, ni los colectivos, ni los maestros, ni los profesionales, ni los periodistas, ni siquiera los medios. ¿Cómo hemos llegado a eso? Sí, hay que alejarse bastante de la generalización porque la mayoría de los políticos son honrados. Y lo digo yo, que normalmente suelo echar bastante peste, ¿no? Entonces, yo diría que la mayoría de los políticos hacen su labor allí donde está, igual que la mayoría de los sindicalistas, que no de los sindicatos, hacen su labor. Y entonces no podemos tallar a todas las personas que trabajan sindicalmente de la misma categoría. ¿Sí? No es justo. Pero ¿por qué se llega a esta situación? Yo creo que no es fruto de la casualidad y que es más, está planificado por un sistema económico perverso que exige siempre beneficios para el poder económico, para la banca europea, para la banca mundial, y se olvidan de la realidad, que es un contrasentido absoluto, porque si no van a haber beneficios, si no hay trabajo, si no hay riqueza, si no hay capacidad de tener a la ciudadanía, digamos, de alguna manera, aunque pueda parecer un contrasentido, produciendo. Entonces, aquí hay algo que está mal planificado, o que está muy bien planificado. Yo ya no sé por dónde empieza y termina ese término. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que a la gente se le esté pidiendo que pague unas casas si no tiene trabajo, se les deja en la calle, no hay posibilidad de mover ninguna economía, los impuestos están yendo siempre dirigidos a la gente que no tiene posibilidades de responder, con lo cual el poder económico es el que se está beneficiando de esta situación. No es fruto de la casualidad, y no es fruto de la casualidad que para España en estos momentos esté retrocediendo a un nivel horroroso hacia tiempos pasados. Y no estamos hablando solamente económicamente, estamos retrocediendo en derecho y en capacidad de resolución. A las familias se les está acabando el ahorro. Ahora vamos a sufrir una situación bastante crítica, y la respuesta no puede ser que el señor Rajoy plantee nuevos recortes en febrero. Esto en junio. No tiene sentido. Esto es una historia que no sé dónde va a parar, desde luego, pero no tiene viso de... Y Europa sigue exigiendo a España una serie de cuestiones que en la situación que está España no va a poder responder. Respuesta. Eso es de lo que hemos estado intentando hablar en estos primeros minutos, y hay una que está últimamente siendo protagonista en los medios informativos, lo que se le conoce como el movimiento o la acción del escrache. Esas personas que van a los domicilios, a los lugares donde están algunos responsables o representantes de políticos e instituciones, y ahí manifiestan su desacuerdo relacionado fundamentalmente, y ha nacido aquí, porque esto es un fenómeno que viene concretamente de otros países latinoamericanos,
aquí se ha relacionado fundamentalmente con el tema de los desahucios, de las plataformas antidesahucios. ¿Están ustedes o no de acuerdo con esa acción del scratching? Vamos a ver, yo en principio, digamos que no estoy 100% de acuerdo con las formas. Sí estoy de acuerdo con el fondo, y el fondo es exigir a los políticos que tú has elegido respuestas para tus necesidades y como mínimo que cumplan su programa. Y eso es lo que se le está pidiendo a los partidos. Oiga, usted vote lo que su pueblo le está diciendo que vote, que debería ser una democracia, el pueblo tiene que ser soberano. Entonces eso no se llama scratches, eso se llama pedir respuestas, pedir cuentas a quien hemos puesto ahí, le estamos pagando un buen sueldo y vive muy bien. Entonces no se puede llamar scratch a una cuestión que es una reivindicación normal. Estamos pidiendo que vote esto, pero además se lo está pidiendo el pueblo. Y se lo está pidiendo el pueblo por una razón muy sencilla, porque si no nos quedamos todos en la calle. Este país es el que más casas tiene vacías y el que menos gente tiene sin casa. O sea, es un absurdo. Entonces, llamar scratch a eso, bueno, pues sembramos siempre la duda, pero hombre, lo que no tiene sentido tampoco es que venga a plantear la señora Cospedal que esto es nazismo. O sea, no, esto no es nazismo. Yo no estoy de acuerdo absolutamente con la forma, pero desde luego algo hay que hacer. Entonces hay que plantearle a los que están allí qué es lo que quiere el pueblo que vote, y eso es lo que se le está pidiendo. Ahora, se manipula mucho todas las cosas y se plantea, oye, es que los niños de los políticos tienen el derecho a que se les respete, y yo estoy de acuerdo con ese principio básico, pero también estoy de acuerdo con los niños de la gente que está quedando en la calle, que ven cómo arrastran a sus padres, cómo martillean las puertas de sus casas, cómo los sacan a patadas, y eso ¿cómo se puede llamar? A lo otro se le llama nazismo, y a esto ¿cómo se le llama? A la agresión que se le hace a la familia, a la agresión que se le hace a los niños de los padres que se quedan sin casa, ¿a eso cómo se le llama? Entonces, estamos cruzando las líneas de lo políticamente correcto, que a mí no me gusta mucho la palabra, pero no se puede una señora acusar a un pueblo de nazis y luego, ¿cómo le llamamos a la agresión que hace el sistema económico? Raúl, en la línea que Chana comentaba, franja línea, la que hay que pisar o no, para estar de acuerdo con este tipo de cuestiones. Los posicionamientos de algunos partidos han sido claros. Respetar o no, estar de acuerdo o no. En este caso yo no sé si de una institución como la municipal se puede apoyar este tipo de acciones a nivel político o a nivel personal. A nivel político, Nueva Canarias ha defendido plataformas como, por ejemplo, estos desahucios, y está de acuerdo con esas políticas que se acerquen al ciudadano y a reivindicar unos derechos tan básicos como la vivienda. En cuanto a las medidas de presión, que la podemos llamar scratch porque es el término que se ha utilizado de moda, es un término más mediático que realmente que lo que persigue en cuanto al ciudadano. Los scratches o las medidas de presión son necesarias y han sido necesarias en todas las sociedades, no solo ahora, no es una cosa nueva. Se le ha puesto un nombre ahora y se ha unido a una moda por la reivindicación de unos pocos que llevan al extremo esa presión que se ejerce sobre los políticos. Lo que creo es que hasta que no llega a nuestra puerta el problema, no nos damos cuenta y no nos reivindicamos. Por eso son unos pocos los que lo llevan al extremo. Seguramente hiciéramos mucha más presión si fuéramos muchos los que nos reivindicáramos, ¿vale? Y lleváramos a las puertas del Palacio de Congresos, de cualquiera de estas instituciones, una serie de contenidos con los que todos estuviéramos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo solo llegan esas medidas de presión por unos pocos, porque son a los pocos a los que les ha llegado de cerca ese problema. Hemos sido egoístas, ¿vale? El ser humano es egoísta en ese sentido. Hasta que no viene a nuestra puerta el problema, no nos reivindicamos. Pero claro, como ahí ya es demasiado tarde, hacemos una medida de presión desmedida y que haría cualquiera. Yo entiendo que cualquiera en la situación de me quedo en la calle y no tengo que darle de comer a mis hijos, utilizaría cualquiera de las medidas de presión que estuviera en su mano. Eso lo entiendo. No lo defiendo porque creo que hay maneras de no llegar a eso. Hay maneras de ejercer presión antes de llegar a esos puntos y de organizarse y de ponerse todos de acuerdo para utilizar una presión que éticamente, moralmente y que ejerza una justicia sobre lo que estamos pidiendo. ¿Vale? No llegar al punto de tener que ir a la puerta del político a llamar a su familia de todo, porque lo que quiere decir es que no lo hemos hecho a tiempo. Puesto que me lo pones ahí en circulación, hablemos precisamente de cuáles son las formas, los métodos y la manera en las que ustedes, desde los diferentes ámbitos, están precisamente intentando pues cubrir esa demanda social que hay en este momento
de resolver problemas. En el ámbito de los colectivos vecinales, Chana González, aparte de estar en una asociación de vecinos, de una federación, como es Ventolera, en el municipio de Santa Lucía, también está en una confederación, por lo tanto conoce perfectamente el movimiento vecinal. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué están haciendo ustedes desde los movimientos vecinales? Bueno, yo creo que hay diferentes realidades. Hay una realidad como la de Santa Lucía, donde nos movemos perfectamente, donde siempre ha habido, mejorable todo, pero ha habido siempre un encuentro con la institución más cercana, que es el ayuntamiento, donde ha habido siempre un espacio para dar cuenta de lo que se hace, hay un consejo ciudadano y hay una realidad de participación bastante amplia y que no tiene nada que ver si te acercas a Telde, cuando no hay momento de crisis totalmente, donde se están cerrando las puertas de los colectivos, quitándole las llaves sin permiso, cerrándole y al día siguiente no encontrárselas, y hay una realidad totalmente diferente. Entonces no se puede decir que en todos los municipios se viva de una misma manera. Entonces, a nosotros se nos antoja necesario que la ciudadanía de alguna manera se vuelva a organizar. Es verdad que las asociaciones se han ido vaciando de gente que ha ido directamente a las instituciones sin pasar por el colectivo y han creado la insolidaridad del individualismo de yo resuelvo mis problemas. Pero no cabe duda que si no nos unimos a nivel social, difícilmente vamos a poder luchar contra esta realidad. Y en esos niveles no estamos en la misma situación. Hay municipios donde, por ejemplo, La Laguna, donde se trabaja perfectamente también, como en Santa Lucía, con reuniones periódicas con la institución más cercana, y después hay una realidad de otras instituciones, como el gobierno, los cabildos, donde realmente están mucho más alejados de la ciudadanía. A mí me parece una cuestión muy peligrosa ahora, lo digo para que lo tengamos en cuenta, y es nuestro proyecto intentar resolver ese tema, o por lo menos conocerle, que es lo que la nueva ley que pretende el gobierno de Canarias, el gobierno de España, de vaciar de contenido a todos los ayuntamientos y a todas las organizaciones más cercanas al pueblo, porque así evita la confrontación. Entonces, si alejo la forma, por ejemplo, de cuestiones como una cuestión que se puede reivindicar, dialogar y buscar soluciones a través de un ayuntamiento, se lleva a una institución más alejada, como puede ser el gobierno de Canarias, las posibilidades de encuentro son menores, y desde luego control es mayor por parte del gobierno. Estamos en un momento, no me acuerdo cómo se llama la ley, la ley del régimen de... Ahora no me acuerdo cómo se llama la ley, vaya, pero vamos, que es una ley que... La modificación de la ley de bases de régimen local. Exacto, gracias, Raúl, esa ley. Entonces, ¿eso qué es? Es una agresión más a la ciudadanía, porque aleja a la institución más cercana, que es el ayuntamiento, de la realidad de la ciudadanía, y controla muchísimo más el gobierno toda esa historia. En ese sentido, yo creo que las organizaciones sociales tienen que dar un paso al frente y empezar a reivindicar el espacio que nos pertenece dentro de este entramado de la participación. Leyes que posibilitan o no la participación, que la generan o que la promueven o que la apoyan, en este caso desde la institución municipal, para hablar de cosas concretas, porque podemos estar aquí hablando eternamente de lo bueno que somos o de lo que queremos ser, pero en la práctica tenemos una historia y tenemos también programas o no. A mí me gustaría saber en Santa Lucía cuál es el propósito, qué se está haciendo precisamente para promover la participación ciudadana, y también le incorporaría una pregunta, se la hago a los dos, ¿qué nivel de autocrítica también hay para poder afrontar este momento de una forma distinta? Partiendo de una base en cuanto, por ejemplo, a proyectos de servicio social, no solo la participación ciudadana, porque creo que al final la Concejalía de Participación Ciudadana tiene que tocar un poco todo el resto de áreas que se mueven en un municipio. Partiendo de las bases de servicios sociales, se está haciendo labores de participación ciudadana que no dependen de esta concejalía, sino que están saliendo incluso del movimiento vecinal. Tanto por parte de la Federación Ventolera como de otras ONG, otros proyectos que están sacando adelante iniciativas que hacen que el ciudadano de a pie encuentre salidas muchas veces a esos problemas con los que se encuentra el día a día, sobre todo a nivel económico, a nivel del día a día, y poder sobrevivir ya para dar una base a lo social, ¿no? En cuanto a la concejalía concretamente de participación ciudadana, se están llevando a cabo iniciativas para promover el movimiento ciudadano y reforzarlo. Se ha perdido lo que hace 2 décadas teníamos en este municipio, que sigue latente, pero sobre todo en otros municipios, que era el movimiento vecinal, el movimiento de aunarse para conseguir algo. Eso se ha perdido en muchos municipios. Aquí afortunadamente mantenemos una raíz muy potente y mantenemos unos conceptos básicos que se siguen dilucidando, se siguen moviendo, pero entendemos que tienen que reforzarse, ¿no? Creo que las asociaciones de vecinos en eso tienen una llave, como decía Chana,
que es agrupar las sugerencias de la gente, organizarlas para que no vayan de manera individual a sugerir lo mío y lo desde el punto de vista egoísta. Chana, ¿en qué medida ese espacio que las propias instituciones le han ido restando a los colectivos vecinales? Antes decía, bueno, ahora ya vamos directamente a las instituciones, los vecinos ya prescindimos de nuestras organizaciones, las de siempre, y lo hacemos, vamos por libre, ¿no? Ese espacio que las propias instituciones también, de forma interesada alguna, es posible que sea así, habrá que analizarlo, han ido cubriendo y han ido restándole a los colectivos. ¿Cómo se puede recuperar? ¿En qué medida? Se recuperará en la medida en que desde las instituciones más cercanas se den cuenta de que debemos repartirnos el trabajo y de buscar las fórmulas para que no sea el ayuntamiento en la medida que la gente va al ayuntamiento se resuelvan los problemas. Habría que buscar la forma de canalizarlos a través del barrio y también priorizar esas necesidades que se plantean. Porque como llega un vecino y le dice mañana al alcalde o a Raúl, el concejal, que necesita no sé qué, el escalón, y se le pone, cuando a lo mejor lo que necesita no es un escalón, que lo que necesita es otra cuestión, más de forma colectiva. En esos niveles, no digo ya cuestiones personales que son otra cosa, pero lo que se llama la organización del barrio. De todas formas, yo planteo una cuestión que para mí es un hándicap que se ha ido perdiendo en Santa Lucía, aunque queda muchísimo todavía, gracias al trabajo de mucha gente, que es la formación para la participación. La participación no se puede dar si no estamos en la misma medida. Si yo participo contigo, pero tú tienes toda la información, tienes todo el control de lo que se puede hacer, yo no estoy en el mismo nivel que tú. Entonces, nosotros nos preocupa lo mismo la participación, la formación que hay para poder participar. Es fundamental. Nadie participa si no se... Por eso vienen las medidas desesperadas y agresivas, porque como no se sabe qué hacer, no se tienen los medios, pues se tira por la calle del medio. Entonces, para mí es fundamental la formación para la participación y ser consciente de nuestra propia realidad. Y eso es una cuestión mejorable en Santa Lucía, pero también en otros sitios ni siquiera hay eso. Pero como tú decías, de ser crítico, autocrítico, yo creo que sí, que hemos ido dando pasos hacia atrás y hemos delegado demasiado en el papá ayuntamiento y hemos perdido bastante responsabilidad de estar al frente de las cuestiones. Tanto a nivel institucional, en el ámbito local, como en el ámbito de las organizaciones sociales, vecinales, de todo tipo, no es el momento de elevar un poco el nivel de exigencia y el listón. Lo digo, tenemos dificultades enormes en el ámbito de los servicios públicos, de los recursos increíbles. No digo de la educación, con la que está cayendo, en el ámbito sanitario. En el municipio de Santa Lucía tenemos unos déficits sanitarios increíbles. No es el momento de ir elevando un poco el tono, porque lo que está pasando no es normal. Sí, es el momento de elevar el tono, es un momento de unirnos todos, de unirnos todas las organizaciones y no ir por distintos... Si lo que no podemos hacer en Santa Lucía es, en el tema educativo, que se las entienda Fanuasca. Nosotros no entramos ahí porque Fanuasca son... No. Nosotros somos ciudadanos y nos van a afectar en la misma medida que les afecta a los padres organizados. Entonces, no vale que para algunos temas deleguemos en un grupo o en otro, sino que unidos, las federaciones, las asociaciones, podamos hacer un trabajo conjunto y empezar a decir, no, mira, no es que nosotros planteamos, ya sea el ayuntamiento, ya sea el cabildo, ya sea el gobierno de Canarias, estas reivindicaciones, sobre todo el tema sanitario y el tema educativo, que son los más sangrantes, pero hay montones de cuestiones a niveles sociales que se han ido perdiendo en el tiempo y hay una necesidad vital de la gente vivir cada día, de poder resolver temas de luz, de agua, de comida. Entonces, lo que creo que es el objetivo fundamental es intentar sentarnos juntos para ver qué cuestiones comunes podemos afrontar de forma conjunta y qué temas son pues más de ámbito de educativo, de social o lo que sea. Pero el problema es que si nosotros, la sociedad organizada, que Santa Lucía tiene muchas organizaciones, cada uno se mete en la porción del quesito que le toca, el quesito en general se pierde. Entonces, ahí es donde yo creo que está el problema, la unidad del movimiento asociativo, en este caso en Santa Lucía. ¿Qué papel viene a jugar, por lo tanto, la institución municipal en este asunto y en ese panorama que Chana nos pintaba? Un papel básico tiene que ser que los ciudadanos y ciudadanas conozcan las labores que pueden llevar a cabo las asociaciones de vecinos, las federaciones, las asociaciones de madres y padres de alumnos, digamos las bases en las que se pueden organizar esas sugerencias, esas informaciones que tienen que llegar al ciudadano, como bien decía Chana, para poder tenerla de su mano y poder reivindicar de verdad los asuntos que son importantes. Creo que esa es la base de las funciones ahora mismo de las instituciones, junto con facilitar que los ciudadanos y ciudadanas se puedan agrupar y lleguen la información a las instituciones, ser cercanos.
Uno de los aspectos fundamentales para trasladar los conocimientos y para poder estar al día es la comunicación, es la información, es la capacidad que tenemos de compartir, de estar juntos, ¿no? Y hemos cambiado los procedimientos también, las herramientas. Y una de ellas, entiendo que es ese acontecimiento que se va a producir, como hemos venido diciendo, el próximo domingo, el Día del Vecino, que no deja de ser una herramienta, digo yo, para la comunicación, para compartir y para ponernos de acuerdo en el Día del Vecino. Un año más, una vez más, no es un acontecimiento cualquiera, bajo el punto de vista de los colectivos vecinales, Chana. No, cuando se creó ese evento, que es un evento puntual una vez al año, era porque una vez al año, al menos, deberíamos encontrarnos con la ciudadanía, todas las organizaciones, en este caso de vecinos, y poder poner ese día a la gente nuestro trabajo cotidiano, lo que estamos haciendo todos los días, que se nos conozca. Mucha gente en este municipio ha venido de fuera, no conoce la misma realidad, damos por sentado que se conoce, pero no es así. Entonces es que los mismos vecinos que ya viven en Santa Lucía, que son de Santa Lucía, conozcan qué es el trabajo, cuál es el trabajo que realizan las asociaciones en cada barrio. También un espacio para dialogar de temas comunes, como puede ser el tema sanitario, el tema educativo, el tema social. También un espacio para divertirnos, ¿por qué no? Encontrar, que los niños se puedan encontrar, un espacio de fiesta, poder comer una comida colectiva donde podamos hablar mientras comemos. Es un espacio diferente al que nos encontramos todos los días, donde estamos siempre de reunión en reunión y terminamos siempre muy estresados, nos vamos a casa con la sensación de que no llegamos, ¿no? Entonces son un par de horas de diálogo, de encuentro y de divertimento, fundamentalmente. Un día también para la fiesta. ¿Quién dice que en la fiesta no puede uno hablar de cosas serias e importantes, ¿no? Y ahí el protagonismo también de la propia institución que apoya esta actividad. Sí, es una de las herramientas para buscar ese tipo de contenido, de objetivos que comentaba antes, de informar, de que el propio ciudadano y ciudadana sepa dónde tiene la asociación de vecinos, a dónde se puede acercar, en qué lo pueden ayudar y sobre todo qué proyectos se están llevando ya a cabo. Creo que hay que informar en positivo, no todo es negativo, no todo es dejadez. ¿Vale? Hay muchos colectivos que están trabajando para que las cosas salgan adelante y creo que es el sitio perfecto para que todos ellos pongan un poquito de su parte y los ciudadanos y ciudadanas los conozcan y le den fuerza, le den valor. Sería como un poco romper ese silencio, ¿no? Y que puede ser en el barrio que se conozca, pero trasladarlo al resto de los ciudadanos. ¿Y qué tendremos? ¿Cuál es la novedad este año, Chana? ¿Suelen ser monográficos, suelen poner un temático, ¿no? Este año sí, ¿en qué han centrado la atención? Este año hemos centrado la atención en reconocer qué barrio es el que tenemos, cómo era nuestro barrio y cómo ha llegado en estos momentos, cómo lo estamos viendo en estos momentos. Entonces se trata de hacer un poco de historia de cómo se creó ese barrio, cómo se creó la asociación que está en ese barrio y digamos aquellos elementos que son lo cotidiano que nos encontramos todos los días. Cómo era la calle Alfredo Calderón, por llamar una de mi barrio, y cómo es hoy. Cómo era el estanque, que era un peligro permanente y ahí se nos ahogó mucha gente, y cómo es hoy. Y cómo ha habido una transformación que ha pasado así como parece que si no hubiese pasado, y hay gente que ni siquiera la conoció, sino que la está viendo de otra manera. Es un poco recordar y también ver aquellas personas, aquellas instituciones que de alguna manera han tenido que ver con esa transformación de cada barrio y de cada núcleo. ¿Y cómo éramos? Algunos se pueden hasta sorprender de cómo éramos, ¿no? Sí, de lo que fuimos un día. y quién volviera. Ya no somos. Pues una oportunidad, el domingo el Ayuntamiento de Santa Lucía también ha puesto toda su infraestructura para que esto funcione. Va a haber, aparte del trabajo de los colectivos, un poco de música, un poco de actividades y una representación de todos los barrios, ¿no? Me imagino que eso está garantizado, ¿no? Sí, eso es básicamente lo que se busca con el Día del Vecino, que se vean representados los vecinos y las vecinas en esas asociaciones y que encuentren un punto al que poder acercarse, no solo para reivindicar. Las asociaciones de vecinos también hacen actividades, como te decía, en positivo, iniciativas desde las culturales, las deportivas, las puramente lúdicas, hasta las reivindicativas, ¿no? Y es una forma de que tomen fuerza las asociaciones de vecinos para, en ese objetivo de dar una base a que todos se puedan acercar y informarse también. Puede ser una especie de respiro, de oxigenarse un poco y de compartir pues, esas realidades, ¿no? Sí, se trata de... Que no estamos solos, vamos. Eso, exactamente. Yo iba a decir eso, ¿no? Que nos sacamos de nuestras trincheras, saber que otra gente lo está pasando de mal como tú,
que a lo mejor no son momentos buenos para uno porque la participación en los barrios siempre tiene como una especie de pico, dependiendo un poco de la gente que esté, por lo mismo está arriba funcionando a tope y de repente pues da un bajón, pero esa es la vida diaria y cotidiana. Yo que llevo muchos años en el movimiento vecinal siempre he conocido esa realidad de picos, ¿no? Entonces también es un espacio para encontrarte con los demás, salir de tu barrio y ver que otra gente está haciendo lo mismo que tú, está haciendo los mismos esfuerzos, está en la línea que estás tú, tienen las mismas motivaciones para estar haciendo lo que estás haciendo y de alguna manera un balón de oxígeno para esto a nivel interno del movimiento vecinal, para que las asociaciones digan, bueno, pues tiramos para adelante otro año más. De hecho, ese encuentro fortalece un poco la unidad de la gente que trabaja en cada barrio y que a lo mejor no nos vemos con tanta frecuencia, ¿no? O si nos vemos siempre con mucha prisa, ¿no? Y no cabe duda que hay gente que trabaja en los stands de cada asociación, pues se comparte un café o que se lleva un termo, otro se lleva no sé qué, hablan un rato, conversan, dicen qué cosas son las que les preocupan y es un espacio sin duda importantísimo para oxigenarnos y encontrar razones para seguir trabajando. Estamos finalizando ya estos minutos de programa. No me gustaría que se nos quedara atrás un acontecimiento, 11 de mayo, foro social, es una propuesta también de encuentro más allá de la fiesta y de ese Día del Vecino. ¿Qué es el foro social? ¿Lo podemos decir brevemente? Sí, desde Ventolera creíamos, después de un análisis que hicimos en una reunión que tuvimos, que es necesario encontrarnos con los que están trabajando y no pasar de largo por el trabajo que lo hacen los demás y intentar coordinar los esfuerzos. En estos momentos que estamos viviendo de crisis de todo tipo, incluso de crisis de elementos humanos para transformar esa realidad, creíamos que era necesario afrontar de alguna manera el encuentro para ver qué cuestiones son aquellas cosas comunes que podíamos ponernos de acuerdo y hacer un esfuerzo hacia esa misma dirección y de alguna manera dosificar ese trabajo y darle quizás más realce y respetando un poco después las autonomías de cada organización. Pero vernos todas las organizaciones que de alguna manera tienen trabajo en Santa Lucía, analizar la realidad que está viviendo, en este caso Santa Lucía, y ver las causas que han generado esa realidad y cómo podemos afrontarla. Y en qué cosas podemos ponernos de acuerdo para trabajar conjuntamente y en qué cosas pues habrá que seguir haciendo los esfuerzos cada uno allí donde esté. Muy bien, pues nos tenemos que marchar. Raúl de Pablo, un propósito para el día después. El Día del Vecino es el domingo, pero ¿qué va a pasar a continuación? ¿Cuál sería el propósito? Haber sido cercano el día anterior y haber recogido sugerencias de la gente que lleven de verdad a que al final la participación ciudadana sea mucho más activa y ver que la gente tiene ganas de agruparse, de organizarse y, como te decía, de hacer llegar esas sugerencias y esas informaciones al ciudadano. Yana González, un día para la fiesta, un día también para un poco bajar la guardia y calmarnos de todas estas tensiones que tenemos en el día a día del domingo. Me imagino que habrá que invitar a todo el mundo, que no falle nadie, ¿no? Sí, pasaremos lista, como dice el alcalde, pasaremos lista para que estemos allí todos. Sí que pediría que se acercaran, porque eso significa que se apoye de alguna manera el movimiento. Pediría a otras organizaciones que también se acerquen y que expongan sus trabajos, y que han sido invitadas algunas organizaciones no de vecinos. Intentar un poco pasar ese día lo más agradablemente, sin bajar la guardia, porque bajar la guardia supone una renuncia, sino más que nada tener ese espacio de oxigenarnos, pero también siendo consciente de lo importante que es la unidad y el trabajo colectivo. Bueno, va a haber un poquito de todo, no hemos dicho las actividades porque ya hemos estado informando en otros programas de esta casa de cuáles son las actividades, pero vamos, la carpa de vecindario, ¿a partir de qué hora? A partir de las 10:30. 10:30 de la mañana, ¿y hasta qué hora vamos a estar allí? Pues después de comer, nos quedaremos por ahí un ratito. O sea, si dice que es después de comer es que hay picoteo, ¿eh? Hay picoteo. Domingo, picoteo, juegos, entretenimiento, música, actividades para los chiquillos, para los grandes, para los chicos, para todo el mundo, ¿no? Para todo el ámbito de los niños hasta los mayores, sanga, pilates, zumba, salsa. Tenemos espacios para oír música canaria de algunos grupos que van a ir por allí de forma espontánea. Hay un espacio para estar conviviendo y, por supuesto, para compartir esa ropa vieja que nos va a venir bien a todos para reponer fuerzas y seguir trabajando. Pues muy bien, que así sea. Nos veremos entonces el domingo en esa gran fiesta de la ciudadanía y en este caso de los vecinos y vecinas del municipio de Santa Lucía, aunque sabemos también que este acontecimiento se traslada y celebra en otros municipios de la zona. Yana González, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Raúl de Pablo, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, buenas noches.
Y a ustedes decirles, como siempre, que gracias por esa complicidad, gracias por ese estar ahí. Intentaremos seguir ahondando en todas esas cuestiones que creemos. Hay que entrar en ellas, hay que ir más allá, hay que dejarse de sonidos, ruidos y voladores que a veces son estruendos, pero nosotros entendemos que en un medio público como este merece la pena que nos entretengamos y les miremos de frente a todos ustedes acercándonos a esos acontecimientos que, como digo, merecen ser tratados aquí en esta televisión. Será hasta un próximo programa. Gracias, buenas noches. Que la ciudadanía de alguna manera se vuelva a organizar. Es verdad que las asociaciones se han ido vaciando de gente que ha ido directamente a las instituciones sin pasar por el colectivo y han creado la insolidaridad del individualismo de yo resuelvo mis problemas. Que lleven de verdad a que al final la participación ciudadana sea mucho más activa y ver que la gente tiene ganas de agruparse, de organizarse y, como te decía, de hacer llegar esas sugerencias. Es un espacio para encontrarte con los demás, salir de tu barrio y ver que otra gente está haciendo lo mismo que tú, está haciendo los mismos esfuerzos, está en la línea que estás tú, tiene las mismas motivaciones para estar haciendo lo que estás. Y de alguna manera es un balón de oxígeno